Bueno, vamos a iniciar. La semana pasada entramos al libro segundo del Código Civil. Ya terminamos el libro de familia, que es el libro primero. El último tema que vimos fue patrimonio de familia. ¿Para qué se constituye? Más o menos de cuánto dinero se puede constituir esa casa que se inscribe como patrimonio ante el notario público o ante un juez familiar y que no puede ser embargable ni reducible a propiedad particular, precisamente para proteger a las familias que por lo menos en caso de malos manejos o algún problema legal, una demanda, pues conserven por lo menos su casa. Casi nadie hace esta constitución, pero pues uno se los puede recomendar a los clientes cuando pues hacen operaciones financieras peligrosas y puedan quedar pues insolventes y quedarse sin casa, por lo menos para que en caso de que cometieran errores, los demandaran y ese inmueble lo puedan rescatar porque es patrimonio de familia. El libro segundo habla de los bienes, entonces hablábamos de distintos tipos de bienes. Hablábamos de que se consideran como cosas en el derecho romano. Eran cosas todas aquellas que se llamaban res, en Roma les decían res, cosas que pueden ser objeto de apropiación personal, que están dentro del comercio. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. ¿Qué quiere decir que están fuera del comercio, que no se pueden reducir a propiedad particular? Por su naturaleza, la luna está fuera del comercio. Por disposición de la ley, la vía pública está fuera del comercio, el Palacio Nacional, todos los que son bienes del dominio de la federación o de las entidades federativas o son bienes públicos, no pueden ser objeto de comercio. Ahora bien, la clasificación de los bienes, veíamos que los bienes son muebles o son inmuebles. Los inmuebles son aquellos que por su naturaleza no pueden ser trasladados de un lugar a otro, teniendo como principal ejemplo los terrenos y las construcciones adheridas a los terrenos, llámense casas o edificios. Pero también para efectos de ley, el artículo 750 nos establece que son inmuebles las plantas, los árboles, mientras hubieran estado unidos a la tierra, y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas, mientras no se sean separados de ellos por cosechas o cortes irregulares. Vamos a ver un ejemplo de cómo estas cosas nos ayudan a resolver problemas. Vamos a abrir el Código Penal. En el estado de Guerrero, una vez tuvimos un asunto donde estaban acusando a una persona que se había robado unos mangos porque puso una escalera y en esa escalera puso la escalera y empezó a sustraer, a cortar de un árbol vecino los mangos del vecino, que estaban dentro de la casa del vecino, porque cuando a veces las ramas se extienden sobre tu propiedad, pues tú tienes el derecho que se llama derecho de corte de ramas y raíces. Con aviso previo al vecino, tú puedes cortar las ramas que se extiendan sobre tu propiedad. Pero no, no era el caso, sino que realmente se estaban metiendo por arriba con una escalera a la casa del vecino y se estaban robando los mangos. Los agarraron y los acusaron de robo. La definición de robo, que en el Código de Guerrero es igual a la de la Ciudad de México, dice: al que con ánimo de dominio, artículo 220, y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. ¿Qué es el ánimo de dominio? El animus dominus, del que hablaba el derecho romano, es la intención de dueño. Si yo, por ejemplo, le pido el teléfono a Carolina, digo, oye, préstamelo tu teléfono porque voy a hacer una llamada, el mío se quedó sin pila, yo no tengo ánimo de dominio porque no me lo quiero quedar ni apropiar, solamente se lo estoy pidiendo prestado. Pero si yo se lo arrebato a la fuerza para echarme a correr, pues quiere decir que sí tengo la intención de apropiármelo. Y ese es el ánimo. El ánimo es la intención subjetiva de dominar algo. Se dice dominio porque el dominio es una facultad que se tiene sobre las cosas. Ya veíamos que el derecho real por excelencia es la propiedad. La propiedad es un poder que se tiene sobre una cosa para obtener todo el beneficio que ese objeto pueda producir. Derecho utendi, fruendi y abutendi. ¿Qué quiere decir? Derecho de uso, derecho de disfrutar de los frutos que produce esa cosa. Utendi es usar, fruendi es disponer de los frutos y abutendi es disponer de la cosa, regalarla, venderla, en fin.
Entonces dice el robo, el que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. ¿Quién es el que puede otorgar el consentimiento para que yo pueda apoderarme de una cosa? Pues el dueño. Si yo le compro a alguien una cosa, pues realmente esa persona dueño está consintiendo y me está dando legalmente la autorización para que yo lo pueda tener. Pero aquí el robo es una persona que con el interés de apropiárselo y sin el consentimiento del dueño o poseedor se apodere de una cosa mueble ajena. Resulta entonces que si nos vamos al Código Civil que estamos revisando, ¿sí? Dice, son bienes inmuebles las plantas, árboles, mientras estuvieran unidos a la tierra, y los frutos pendientes de los mismos árboles. Entonces la pregunta es, ¿hay robo? No, no hay, porque los frutos que están pendientes de un árbol o colgados en un árbol, adheridos a él, igual que los árboles y plantaciones, se consideran inmuebles. Y por lo tanto el Código Penal está pidiendo como requisito que la cosa tiene que ser ajena, eso sí se da, pero no es mueble. El objeto es inmueble por disposición de la ley. Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué delito hay entonces? Bueno, el delito sería despojo. Vamos a ver qué dice el tipo penal de despojo. Se impondrán de 5 a 10 años de prisión al que de propia autoridad y por medio de la violencia física o moral, el engaño o de manera furtiva, aquí son 3 supuestos distintos. La violencia es que sacas una pistola, un arma, el otro es que a la persona la engañas y el otro es que sin que se dé cuenta el dueño, ocupes un inmueble ajeno o hagas uso de él o de un derecho real que no te pertenezca. En ese caso, entonces, estaríamos ante un despojo de frutos, porque la diferencia con el robo es que aquí se trata de un inmueble. Y acuérdense ustedes que el artículo 14 de la Constitución es muy claro cuando dice que en materia penal el delito se deberá de aplicar de manera estricta, conforme lo marca la letra. Nunca se les olvide el principio de estricto derecho del artículo 14 constitucional, que dice claramente, en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Cuando alguien se roba los mangos de un árbol, pues no se está dando el robo porque los bienes no son muebles, son inmuebles. Ahora, si tú cortas los mangos, los vienes a vender a la Ciudad de México y en la carretera te detienen y te roban el camión lleno de mangos, entonces sí es un robo porque ya los frutos ya están desprendidos del árbol o de la planta y por lo tanto ya se convirtieron en muebles. Este es nada más un ejemplo para que vean ustedes cómo todo el derecho está sistematizado. Los conocimientos, no podemos despreciar ninguna materia y decir, no, es que yo nada más soy civilista o yo nada más me dedico. No, todo va agarrado de la mano. Por eso un abogado tiene que conocer todas las materias. Aunque no sea experto, por lo menos debe de conocer por una vez todos estos temas, todas estas clasificaciones. Porque precisamente son la base del conocimiento jurídico, de la ciencia jurídica. Bueno, también todo lo que está unido a un inmueble de manera fija, de manera que no se pueda separar sin dañar el inmueble. Los pisos que están pegados con cemento, pues son parte del inmueble. Si tú los quitas, dañas el inmueble. Entonces eso es un inmueble, porque no se puede mover. Las puertas también, para efectos de arrendamiento. Hay gente que cuando se va se quiere llevar hasta los apagadores, ¿no? Y todo eso, tú sabes que si tú pones algo que sea inmueble, pues va a pertenecer al inmueble por un derecho que se llama derecho de accesión, que ahorita vamos a revisar. Por el contrario, cuando te cambias de casa, pues te llevas los cuadros, te llevas tu refrigerador, te llevas tu sala, porque todos esos son muebles. También las estatuas, ornamentos colocados en edificios. En fin, recuerden ustedes que ustedes me tienen que apoyar con la lectura de todos los incisos, porque ustedes los tienen que leer con calma y subrayarlos como yo lo hago. Siempre que les voy a dar clase, vuelvo a leer el código, a pesar de que yo ya lo he leído muchas veces, porque eso hace que tu mente vaya recordando muchos temas, ¿no? No siempre en tu carrera te vas a enfrentar a una situación, pero por lo menos vas a saber en dónde encontrar la información cuando tengas la necesidad de distinguir entre un mueble y un inmueble. Fíjense ustedes, los abonos destinados al cultivo, cuando se ponen en la tierra, se consideran inmuebles. Pues yo creo porque sería absurdo, imagínense ustedes,
¿En qué consiste el abono? El abono a veces es como tierra, ¿no? A veces puede ser hasta caca de borrego, ¿no? Tú lo pones en un terreno y pues forma parte del terreno, ni modo que vas a estar quitando bolita por bolita de la caca de borrego, ¿verdad? Sería absurdo. Aparatos eléctricos que están adheridos de manera indisoluble con el edificio también, los manantiales, los aljibes, las corrientes, los animales que formen pie de cría. ¿Qué es el pie de cría? Pues animales que son utilizados para reproducción, ¿no? También, fíjense, se consideran para los que se utilizan para el cultivo, las bestias de trabajo, que se utilizan para arar o que están destinadas a la ganadería, se consideran como bienes muebles. Existe un delito de robo que en el Código Civil no está, pero que en otros códigos de las entidades federativas se llama abigeato, que es precisamente el robo de ganado. Derechos reales sobre inmuebles también se consideran como bienes inmuebles. Ya vimos que hay dos tipos de derechos. Bueno, dentro de las clasificaciones del derecho, desde hace mucho tiempo vimos lo que era un derecho real. Un derecho real es el poder de dominio que una persona tiene sobre un bien. Sus principales figuras las vamos a ver en esta clase. Vamos a encontrar la propiedad, la posesión, la accesión, la copropiedad, que son poderes que una persona tiene sobre un objeto. Eso se llama derecho real. Y sus ejemplos son prenda, hipoteca, propiedad, posesión. Y vamos a estudiarlo. Pero también están los derechos personales. El derecho personal se define como un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor le puede pedir a otra llamada deudor o exigirle una prestación de dar, hacer o no hacer. Perdón que vaya tan rápido, pero lo hago a propósito para que ustedes vuelvan a ver la clase, le vayan parando y vayan haciendo sus apuntes respectivos. Repito, derecho personal, vínculo jurídico entre dos personas, mediante el cual una de ellas llamada acreedor le puede exigir a otra llamada deudor una prestación de dar, hacer u omitir. Esa es el derecho personal, es la fuente de las obligaciones. Un contrato laboral, pues es precisamente un derecho personal. Yo tengo derechos sobre una persona mediante un contrato para que esa persona me preste un servicio a través del pago de un salario. Yo le puedo exigir que haga, no haga, ¿verdad? Hacer, un dar, hacer o un no hacer. Ese es un derecho personal. Sin embargo, un derecho real, pues es un derecho que yo tengo sobre un inmueble, por ejemplo, mi coche o sobre un mueble. Sobre los muebles o los inmuebles puedo tener propiedad o posesión y esos son derechos reales. ¿Por qué se llaman derechos reales? Porque tienen varias características. Son los más puros de los derechos, no se extinguen, se pueden heredar y se pueden perseguir de cualquier persona que tenga mi derecho real. Por ejemplo, mi casa. Si mi casa se mete a alguien y luego otro y otro y otro, no importa cuánto se lo vayan trasladando, mi derecho es perseguible de cualquier tercero. Si mi coche me lo roban y después resulta que uno se lo vende a otro y a otro y a otro, yo sigo teniendo la propiedad sobre ese coche, no importa cuántas veces se haya vendido. Eso se llama el rey persecutoriae, que es el derecho de persecución, que se suma al derecho de uso, disfrute y disposición de los bienes. Disfrutar no quiere decir sentir rico, sino disponer de los frutos que una cosa produce. Por eso yo puedo rentar un coche, puedo rentar una casa, y el dinero que produce, pues es un fruto civil que proviene de una renta. Pero también puedo tener una huerta y las frutas que produce esa huerta, pues son frutos naturales. Frutos, y también puedo tener una industria, una fábrica, y todo lo que produce esa fábrica se llaman frutos industriales. Forman parte de un derecho que se llama jus fruendi. El jus fruendi es el derecho, derecho de disponer de los frutos que una cosa produce. Los frutos son toda la ganancia lícita que puede producir un objeto mueble o inmueble. El artículo 752 nos establece cuáles son los bienes muebles. Los bienes muebles también son, por su naturaleza, los que pueden ser trasladados de un lugar a otro, o por disposición de la ley, los que la propia ley señala. Por ejemplo, todo aquello que nuestros celulares, nuestros coches, que pues se pueden trasladar de un lugar a otro, esos se consideran bienes muebles.
Permítanme. Bueno, por su naturaleza entonces son cuerpos que se pueden trasladar de un lugar a otro. Si ustedes leen los libros de doctrina como Rogina Villegas, lo único que hacen en esos libros pues es clasificarlos, ¿no? No tanto como lo marca el código, sino pues toman la información, más bien los códigos tomaron la información de la doctrina y de así se construyó, ¿no? Nosotros lo único que estamos haciendo pues es evitarnos un poquito la doctrina para irnos directo a los códigos. Bueno, cuando tomamos clases ordinarias en una universidad, pues nos piden el libro de Rogina Villegas, entonces estudiamos doctrina, entramos un poquito más a fondo, pero desde luego que ya cuando llevamos un asunto, lo único que resulta aplicable, pues es lo que está en los códigos, ¿verdad? Y bueno, pudiera ser que la doctrina me sirva para alguna interpretación o alguna situación que no estuviera en la ley, y que de acuerdo al artículo 14 de la Constitución, también dice la Constitución que los juicios del orden civil, cuando no hubiere una ley aplicable para resolver un problema, se deberá de resolver ya sea conforme a la ley o a la interpretación de la ley, o también, si no hay ley, en los principios generales del derecho. Y los principios generales del derecho, pues están en la doctrina. Por eso tenemos que saber doctrina y meternos a la jurisprudencia, en fin. Cosa que en materia penal no. En materia penal no hay analogía ni mayoría de razón. Nadie puede ser privado sino con una ley exactamente aplicable al delito que se trata, porque está prohibido precisamente hacer analogía tratándose de cuestiones penales. Si no se adapta concretamente la conducta al tipo penal, no hay delito. Bueno, como ven entonces, códigos civiles, códigos penales, la Constitución, todo está vinculado. Bueno, decimos, hay otra especie de bienes muebles, unos se pueden mover por sí mismos, como pueden ser los animalitos, los perritos, los gatitos, los caballos, esos se consideran como muebles. O también muebles que pueden ser o deben ser movidos por una fuerza exterior, aquellos que necesitan que nosotros los movamos, como nuestros refrigeradores, estufas, vehículos, en fin. Por determinación de la ley también dice que son bienes muebles las acciones, el dinero, los barcos, el cascajo proveniente de la demolición de un edificio, los derechos de autor. Por ejemplo, yo tengo derechos de autor sobre mis libros, eso es un derecho real de propiedad que cuando yo muera pues los va a heredar Gaby, ¿verdad? Esos se consideran como derechos reales de propiedad sobre la propiedad intelectual. Hay una ley nacional del derecho de autor donde precisamente las obras de una persona forman parte de su caudal patrimonial. Entonces, el patrimonio de una persona, acuérdense ustedes que las personas tienen atributos y sus atributos son nombre, domicilio, patrimonio, nacionalidad, estado civil, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. El tercero de los atributos de la persona es el patrimonio. Y el patrimonio es el conjunto de bienes, llámense muebles o llámense inmuebles, y deudas que tiene una persona en su patrimonio. De tal manera que cuando alguien muere, pues hereda sus derechos reales y sus derechos personales, como pueden ser los derechos de autor, pero también si hay deudas, se heredan las deudas. ¿Hasta qué monto? Y una vez les adelanto, todavía no llegamos a ese tema porque lo vamos a ver en sucesiones, pero son conocimientos generales que de una vez les voy a decir. Cuando una persona muere, no nada más hereda sus bienes, también hereda sus deudas. Pero las deudas las hereda hasta el monto donde alcancen sus bienes. De tal manera que si yo muero y dejo mi herencia, ese dinero con ese dinero le tienen que pagar a mis acreedores, a personas a las que yo les haya quedado a deber, pero hasta donde alcance ese dinero. Ya no puede brincar a mi patrimonio, al patrimonio del heredero. Si toda la herencia se va a pagar deudas, pues ya se fue, ¿no? Pero ya no pueden utilizar el dueño al dinero o los bienes del heredero para pagar la deuda del muertito, porque si no, entonces imagínense, cuando te dejan una herencia, en vez de dejarte, te van a dejar problemas. Bueno, entonces hablábamos entonces que todo lo que no se considere como inmueble, la ley la considera como mueble. Dice el artículo 759 por exclusión. ¿Qué es eso de exclusión? Bueno,
aquí la ley no nos dice cuáles son los muebles. En el artículo anterior, en el tema anterior, sí nos dice las casas, los terrenos, el abono, pero aquí no. Entonces lo que hace el artículo es muy sencillo. Por exclusión nos dice, son muebles todos los demás que no sean considerados como inmuebles. Entonces, los que no caigan en la clasificación del artículo 750, en las 13 fracciones, las líneas telefónicas, dice aquí, las estaciones radiotelegráficas, los que no caigan en estas 13 clasificaciones de inmuebles se consideran por ley y por exclusión de acuerdo al artículo 700, permítanme, 759 se consideran como muebles. Entonces, tengan en cuenta esto que les estoy explicando de la exclusión, porque por ejemplo hay varios casos donde la ley opera así. Y alguna vez eh, alguien me lo puso en un examen y tiene razón, ¿no? Los documentos se consideran documentos públicos y documentos privados. Los documentos públicos son aquellos que expide una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, un acta de nacimiento, una escritura notarial, un documento de la delegación, un acta, una licencia de manejo. Todos esos son públicos porque los emiten las autoridades de los 3 niveles de gobierno, de los 3 poderes. Una sentencia, una copia certificada de una sentencia. Y en un examen una vez un alumno me puso, yo le pregunté cuáles eran los documentos públicos y me dijo, pues los que no son privados. Y luego le pregunté cuáles eran los privados y me dijo, los que no son públicos. Y lo cual es correcto. Efectivamente, los que no son públicos, porque no provienen de una autoridad en ejercicio de sus funciones, son privados. Por ejemplo, si yo soy juez, pues emito sentencias y esas sentencias son documentos públicos. Pero también compro, vendo, firmo vouchers, porque tengo vida privada como juez, ¿verdad? Y celebro contratos de compra-venta, rento mi casa, compro mi coche, y todos esos serán documentos privados. Incluso cuando se celebran con empresas particulares, repito, contratos, compraventas, todo tipo de actos jurídicos respaldados por documentos que no sean emitidos por autoridades, pues se consideran como documentos privados. Las placas son documentos públicos, la tarjeta de circulación, la licencia son documentos públicos, el INE, el acta de nacimiento, el acta de divorcio son documentos públicos. Bueno, ya vimos derecho de autor, dice 760, cuando en una ley se utilice la palabra bienes muebles, se comprende bajo esa denominación los que ya señala aquí la ley. Cuando se usa la palabra mueble o bienes inmuebles de una casa, se comprenderán todos los que forman los utensilios de la casa y que sirven para el uso y trato ordinario de la familia, según las circunstancias de las personas que la integran. En consecuencia, los bienes muebles de una casa no comprenden dinero, documentos, papeles, colecciones científicas, artísticas, los libros, sus estantes, medallas, armas, instrumentos, joyas, ni ninguna clase de ropa de uso, los granos, caldos, mercancías y demás con cosas similares. Ahorita que está de moda la muerte de doña Silvia Pinal, ahí en su casa Silvia Pinal tenía un cuadro de Diego Rivera. Ese cuadro no es parte de los muebles de esa casa, es una obra de arte independiente que pues tiene su propio valor, que no forma parte del inmueble. Bueno, ¿y esto por qué? Lo digo porque cuando, por ejemplo, dice el artículo 772, cuando se deja en un testamento una persona puede disponer pues de sus bienes muebles, de sus bienes inmuebles, y entonces hay que tener bien claro qué es una cosa y qué es otra, porque a veces en los testamentos puede haber confusiones o en los contratos, porque se utiliza la palabra muebles o inmuebles y a lo mejor de manera errónea. Por eso dice el artículo 762, cuando por la redacción de un convenio se descubra que el testador o las partes contratantes, permítanme, han dado a las palabras muebles o bienes inmuebles una significación distinta a la fijada en los artículos anteriores, se estará lo dispuesto en el testamento o convenio. Este es un principio que se llama el principio de la autonomía de la voluntad. Hay veces que las personas celebran contratos o convenios y como no son abogados, a lo mejor no consultan a un abogado
Y entonces hacen un papel y ahí confunden, ¿verdad? Y dicen, al arrendatario le llaman arrendador y al arrendador arrendatario. Ustedes desde ahorita ya tienen que ir distinguiendo eso. La palabra RIO es la parte pasiva del contrato. Por ejemplo, el arrendatario es el inquilino, es el que renta. El arrendador es el dueño del inmueble o el poseedor que le renta a un arrendatario. Y así también un comprador y un vendedor. El comprador es la parte pasiva, el vendedor es la parte activa. Y hay veces que confunden las palabras en los contratos. Y por eso se tienen que ir ante un juez a plantear una demanda. Y será el juez el que desentrañe la intención de ese convenio, de ese contrato, de ese testamento. En base a lo que digan las palabras, pero sobre todo lo que represente la intención de las partes. Por ejemplo, si yo celebro un contrato de trabajo, contrato por decir a Gaby, ¿no? Y a Gaby le pongo patrona y yo me pongo trabajador porque yo soy ignorante y no sabía y confundí, o a lo mejor por un simple error mecanográfico, confundí los términos y le estoy llamando a ella patrona, pero ella es trabajadora, pues prevalecerá la verdad y la verdad es que pues ella no es la patrona, es la trabajadora, ¿no? Y esas correcciones, errores o enmiendas, pues se hacen ya sea de manera voluntaria o se tiene que ir ante un juez a demandar, pero siempre prevalecerá la voluntad por encima de lo que diga el contrato. Aunque siempre debe de, si un abogado hace un contrato, pues lo tiene que hacer bien hecho. No tendría que esperar a que opere este principio. Las cosas muebles son fungibles o no fungibles. Fungibles son aquellas que pueden ser sustituidas por otra de la misma especie y calidad. Ejemplo, el dinero. El dinero es totalmente fungible porque yo incluso lo entrego y me dan cambio y en fin. Hay cosas que se pueden sustituir por otras de la misma especie y calidad, pero hay otras que no son sustituibles, como el cuadro del cual yo les hablaba, que no existe otro cuadro igual en el mundo, por lo tanto no es fungible. Bueno, ya si hay varias clasificaciones, por ejemplo, los bienes en relación a las personas que pertenecen, pues tenemos que hay bienes del poder público o propiedad de los particulares. ¿Cuáles son? Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son los bienes del poder público? Bueno, pues los que pertenecen a la federación, los que pertenecen a los estados de la república o a los municipios. Por ejemplo, las patrullas, los edificios de alcaldías o delegaciones o municipios, el Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia, todos los muebles que están en una dependencia de la Secretaría de Hacienda, las computadoras, todos esos son bienes del poder público, porque el poder público o el gobierno, en sus tres niveles y en sus tres poderes, ejercen un poder sobre esos bienes. Y entonces yo les preguntaría, ¿y qué son los bienes de propiedad particular? Y ustedes me contestarían como ese alumno y me dirían, todo lo que no pertenece a los gobiernos, pues se considera de propiedad de los particulares. La ropa de ustedes, sus zapatos, sus coches, sus casas, su cuenta bancaria, su cepillo de dientes, su residencia, su yate, son propiedad particular. Son bienes del dominio del público, dicen 765, ya vimos cuáles, los que pertenecen a la Federación, al Distrito Federal, que hoy llamada Ciudad de México, a los estados o a los municipios. Los bienes del dominio público de la Ciudad de México se rigen conforme a sus propias leyes. Hay leyes que regulan toda la cuestión de los bienes del poder público. Y esos bienes del poder público también se pueden dividir. Bienes del uso común, aunque son del gobierno, los utiliza todo el mundo. Llámense parques, calles, avenidas, panteones. Bienes destinados a un servicio público. Vuelvo a lo mismo, los parques, los edificios delegacionales y bienes propios. El gobierno también tiene bienes que no están o no están al servicio o del dominio público. Los tienen reservados, los venden, los transmiten o los transforman. Edificios, coches que no están al servicio público, sino al servicio del propio Estado. Los bienes del uso común son inalienables e imprescriptibles, pueden aprovecharse todos los habitantes con las restricciones que prevenga la ley. Ya lo habíamos platicado. Yo no me puedo apoderar de la vía pública. Inalienable quiere decir que no se puede comprar ni vender, que no se puede reducir a propiedad particular. Alienar es vender, es enajenar,
es transmitir. Imprescriptibles es que no se pueden adquirir mediante el acto de la prescripción llamada usucapión. Ya veíamos que la usucapión, y más adelante lo vamos a tocar ya con calmita, es una forma de adquirir derechos por el transcurso del tiempo. La ley establece que por el simple transcurso del tiempo yo me puedo convertir en propietario de un mueble o de un inmueble. Los tiempos y los requisitos que marca la ley y que más adelante vamos a ver. Pero también hay bienes que no pueden ser imprescriptibles. Yo no puedo decir es que yo llevo 20 años durmiéndome en la banca de este parque y por lo tanto ya soy dueño. No, porque ese es un bien del dominio público y por lo tanto no puede ser vendido, comprado ni imprescriptible. Permítanme. Bueno, seguimos. Los bienes de uso común no pueden ser estorbados para que la gente los aproveche, de tal manera que, bueno, pues esas cosas que ocurren de manera irregular, sobre todo en algunas colonias donde no hay mucho control por parte de la policía, ¿no? Que la gente agarra y dice, vamos a hacer los 15 años de mi hija y cerramos toda la calle, ¿no? Para que la gente no pase. Bueno, eso lo ves en algunos lugares como las colonias donde vivimos nosotros. Pero ya si te vas a la Condesa o a la Roma, pues ahí no van a permitir que, si no hay un permiso, no se puede estorbar el uso de los bienes de uso común. Con este fundamento, más los reglamentos administrativos, es que retiran a los ambulantes, a la gente que se establece de manera ilegal o ilegítima en algún lugar público y que estorba el uso común, como por ejemplo en el metro, ¿no? En el metro, pues tiene un uso, una finalidad. Está prohibido realizar ventas, ¿no? A veces cuando uno vende una cosa, pues hay que procurar hacer las entregas afuera, porque si te agarran adentro haciendo actos de compra-venta, te pueden remitir al juez calificador y te pueden hasta robar tus cosas los policías bajo el pretexto de que está prohibido, porque efectivamente las instalaciones del metro son únicamente para transportarse, no son para hacer actos de comercio o andar pidiendo limosna o todas esas cosas que de manera ilegal se hacen. La gente que anda ahí pues le da mordida a los policías y todo, pero uno que nunca lo hace, pues sí, puedes tener riesgo de que te vayan a sancionar por estorbar el uso común, además de que hay pues faltas administrativas, delitos y penas para los que estorben el aprovechamiento de los bienes de uso común. Y además hay otras leyes, no nada más es esta, pero el derecho civil es la base de todo. De aquí ya sabremos si tenemos un problema así. Yo no sé ustedes la vida por dónde los va a ir llevando, a los que están empezando, a los que ya están trabajando. Alguna vez podrán ser abogados particulares, podrán estar trabajando en una delegación, y todo esto lo deben de saber, ¿verdad? Y ya después se tendrán que especializar en las leyes específicas. Por ejemplo, hay leyes respecto a los bienes del gobierno, cómo se venden, cómo se licitan, cómo se compran, y pues eso ya es una especialidad que a mí no me interesa porque yo no me dedico a eso, pero si un cliente me cae con un problema así, pues me tendría que chutar toda la ley del patrimonio del Distrito Federal y todas las leyes relativas para poder sacar ese asunto. O si soy funcionario del gobierno y me ponen por ejemplo, en una dirección territorial, pues tengo que saber los reglamentos. Por ejemplo, las notarías van y realizan trámites a diversas dependencias, como el registro público, como la Dirección de Regulación Territorial. Todos esos son organismos administrativos que dependen del Poder Ejecutivo y tienen leyes y reglamentos que regulan qué trámites realizan, qué funcionarios hay, qué permisos se expiden, cuánto cuestan. Todas esas se llaman leyes reglamentarias o reglamentos o leyes, se me fue ahorita el nombre, eh, sí, leyes reglamentarias, ¿verdad? Que nos dicen cómo funcionan cada uno de esos organismos, partiendo de la Constitución y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, ya toda la gente que está ahí, pues tiene que conocer la normatividad. Cada dependencia de gobierno tiene un área jurídica que se encarga de revisar que todos los actos que realicen estén apegados a la ley que rige a esa institución.
Cuando tú entras a trabajar a una institución, pues debes de conocer las leyes fundamentales que rigen los actos de dicha institución. Llámese registro civil, llámese un ministerio público, en fin, en fin. Bueno, cuando pueden enajenarse la vía pública, los propietarios gozarán del derecho del tanto. Pero eso solamente cuando haya casos extraordinarios en los que el gobierno, por algún motivo, vaya a enajenar. Pero para ello, pues deberá de darse prioridad a las personas que viven en ese, o que son colindantes a esas vías públicas, donde se pueden enajenar. Propiedad de los particulares, dice el artículo 772, son todas las cosas cuyo dominio les pertenece y las que no puede aprovecharse nadie sin consentimiento del dueño o autorización de la ley. El artículo 27 de la Constitución establece las reglas, ese también lo tienen que leer ustedes por su cuenta, pero háganlo, por favor, no me tienen de alurias, porque entonces no se logra el aprendizaje. El artículo 27 completito establece las bases de la propiedad. Dice el artículo 27 que las aguas, las tierras que comprenden los límites del territorio nacional, ese cuernito que hemos dibujado tantas veces cuando íbamos en la primaria, ¿sí?, corresponden originariamente a la nación. La nación mexicana tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. En realidad, lo que nosotros tenemos como propiedad privada pertenece originariamente a la nación. Por eso, si ahorita encontramos un pozo petrolero en alguna de nuestras casas, pues seguramente nos van a indemnizar, pero el petróleo no es de nosotros, corresponde a la nación. A diferencia de Estados Unidos y otros países como Arabia, que tienen otro régimen ahí, por eso hay jeques árabes y gente millonaria, porque si te encuentras una mina de oro o de plata en tu terreno, pues eres el dueño de ese mineral. Sin embargo, aquí no, porque el artículo 27 dice que todo eso pertenece al dominio de la federación. Y aquí vienen todas las medidas que se usan para cuidar usos, reservas, tierras, aguas, bosques. Hay personas que llegan a ser propietarias de reservas naturales y son dueños de terrenos grandísimos en el desierto de los Leones, pero no les sirve de nada porque no pueden construir ni vender ni nada, solo son dueños, como dice la canción, dueños de nada, ¿no? Pero pues por eso hay que tener cuidado de lo que uno compra, porque las tierras pueden ser también ejidales, y las tierras ejidales pues no se pueden tampoco enajenar, tienen un procedimiento especial. La gente cuando a veces va a comprar, por eso consulta a los abogados, para que nosotros como abogados vayamos al registro público a checar el acta de nacimiento de esa casa, que realmente pertenezca a quien me la quiere vender y que esté libre de gravámenes o de alguna situación de pleito o lío, porque cuando se mete un lío, un pleito, una demanda, se inscribe en el registro público. Cuando hay una hipoteca o un préstamo, pues está también en el registro público. Dice el artículo 27 que corresponde a la nación el dominio de zócalos, cayos, islas, minerales, sustancias, yacimientos. Aquí está todo lo que les digo: piedras preciosas, sal, gemas, salinas, formadas en las áreas marinas, productos derivados de descomposición de las rocas, yacimientos minerales orgánicos, hidrocarburos, petróleo, hidrógeno sólido, líquido, gaseoso. Entonces, repito, si está en nuestro terreno, no pertenece a nosotros, sino a la federación. También el espacio aéreo, el territorio nacional, si se acuerdan ustedes, los que me han venido siguiendo como Carolina y Gaby, y no sé quién más me hace desde el principio, se acuerdan que vimos que el Estado se forma por territorio, población y gobierno. Y todo eso está en la Constitución. El territorio lo regula el artículo 27. La población está regulada a partir del artículo 30 en adelante. ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes son extranjeros? ¿Quiénes son mexicanos? Y el gobierno lo encontramos en la parte orgánica de la Constitución. A partir del artículo 37 empieza ya todo lo que es la parte orgánica, que habla de los tres poderes, de la soberanía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la Constitución se divide en dos partes. La parte de manera doctrinaria, aunque no es del todo preciso, abarca del artículo 1 de la Constitución al artículo 29 constitucional. Del artículo 1 al artículo 29 constitucional está lo que se llaman los derechos humanos, antes conocidos como garantías individuales. A partir del artículo 30 ya empieza la parte orgánica, es decir, cómo se constituye la nación mexicana.
quiénes son mexicanos, dice el artículo 30. De ahí nos vamos a las partes integrantes de la federación y el territorio nacional. Cómo está integrado el territorio nacional, islas, cayos, arrecifes, los estados de la república, la plataforma continental, los suelos, zócalos submarinos y el espacio situado encima, también el aire en los límites que marca el derecho internacional. Y aquí vienen los estados de la república: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí. Todos estos artículos, pues, poco a poquito, váyanlos leyendo. Nosotros los teníamos que leer porque, pues, la amenaza era, mañana hay examen, ¿no? De artículo a tal. Y acá, pues, yo no los puedo amenazar porque están aquí por gusto, pero sí les puedo decir lo que tienen que hacer, pues, para que, pues, algún día puedan vivir como nosotros de la carrera, ¿no? Para poder vivir hay que estudiar. De verdad se los digo. Después vale la pena porque entonces ya uno puede hacer muchas cosas, no nada más ser abogado. Si no les gusta litigar o pelear, hay muchas cosas que puede hacer un abogado, pero debe de saber. Puede ser consultor, puede ser maestro como yo. A mí la docencia me da para vivir muy bien, más de lo que me daría un puesto público. Entonces, pero para eso hay que saber, porque pues yo, como ustedes saben, y no es presunción, pues yo doy clases, pero ya a nivel maestría y doctorado, y ahí sí te pagan muy bien. A nivel licenciatura, olvídenlo, ahí es muy poquito, ¿verdad? Pero también duré muchos años, ustedes lo saben, y ahí los conocí a muchos de ustedes. Duré muchos años dando clases en licenciatura, pero ahí te matan de hambre y te matan de trabajo. Pero tienes que hacerlo para aprender, ¿verdad? No puedes empezar desde arriba, hay que empezar desde abajo siempre, para después pues ya cosechar los frutos. Los abogados, entre más viejitos somos, más experiencia tenemos. Bueno, entonces a partir de ahí ya viene el artículo 49 que habla de la división de poderes, que ahora pues se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, pero que a raíz de las reformas recientes pues ya cambió por lo menos en el poder judicial, ¿no? Pero bueno, estamos a la expectativa de todas las reformas y demás para después ya en la materia pues estudiar cómo quedó el poder judicial. Y de ahí para adelante, ahí vienen cómo se integra cada uno de los tres poderes, quién es el titular, cómo se eligen. Aquí está, por ejemplo, el artículo 80 nos habla quién es el titular del Ejecutivo, requisitos para ser presidente, las funciones del presidente, cómo se le puede sustituir cuando muere, renuncia, dependiendo del tiempo que lleven las funciones. El artículo 89 habla de sus facultades, como titular de la administración pública y del Poder Ejecutivo Unipersonal Federal. Luego viene el tema del Poder Judicial, que pues, como sabemos, ahorita ya cambió radicalmente. Ni modo, no podemos hacer ya nada más que estudiar la nueva configuración del Estado. Bueno, regresando a civil, fíjense hasta dónde nos fuimos. Dice el artículo 773, los extranjeros y las empresas pueden adquirir la propiedad de inmuebles, pero siempre y cuando respeten lo que dice el artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 de la Constitución establece las famosas franjas prohibidas. Las franjas prohibidas son, y vayan anotando todo lo que les voy diciendo poco a poquito, y si no vuelven a ver la clase, 100 kilómetros en fronteras, 50 kilómetros en costa. Es decir, a partir de donde empieza la frontera con Estados Unidos, vamos a contar 100 kilómetros hacia adentro, frontera norte, es decir, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, todos esos estados. De donde está la raya fronteriza para adentro son 100 kilómetros, en 100 kilómetros. Y en la frontera sur, Chiapas, Yucatán, si no mal recuerdo, las que colindan con Belice, 100 kilómetros hacia adentro, en esa franja no pueden comprar los inmuebles los extranjeros. Se llaman franjas prohibidas porque los extranjeros tienen prohibido comprar en esas franjas. Y por los lados que se encuentra el mar, el Océano Pacífico y el Golfo de México y el Océano Atlántico, 50 kilómetros de la playa, cuenten 50 kilómetros de la playa Caleta de Acapulco, por decir un ejemplo, hacia adentro. En 50 kilómetros los extranjeros no pueden o no tienen permitido por mandato constitucional comprar o adquirir el dominio de bienes inmuebles. Esas son las franjas prohibidas, 100 kilómetros en frontera, 50 en costas. Fuera de esas franjas prohibidas, sí pueden adquirir el dominio, sí pueden comprar y vender,
pero para ello deberán de firmar la famosa cláusula Calvo. Carlos Calvo fue un jurista uruguayo que inventó muchos temas de derecho internacional privado, y uno de ellos es que cuando los extranjeros compren tierras o inmuebles en México, deberán firmar ante el notario una cláusula donde renuncian a pedir la protección de sus gobiernos extranjeros en caso de, de un problema, y que se obligan a someterse a los tribunales nacionales por todo lo que hace al pleito sobre esos inmuebles. ¿Por qué? Bueno, el antecedente histórico es la expropiación petrolera. Ustedes sabrán que con la expropiación petrolera todo el petróleo estaba en manos de empresas extranjeras, inglesas, principalmente norteamericanas, francesas. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas, si no mal recuerdo, en 1940 y tantos, decretó la nacionalización del petróleo, estuvo a punto de venirse una invasión extranjera, iban a invadir México por los dueños de todas esas empresas, porque realmente se sentían dueños, ¿no? Y entonces Lázaro Cárdenas decretó que todo eso era de la nación y se les tuvo que pagar una indemnización por la expropiación de esos hidrocarburos, que era el petróleo. Pero hubo serios problemas porque esos propietarios fueron a pedir el apoyo a sus gobiernos extranjeros, de tal manera que, repito, se iba a venir una invasión extranjera. Por ese motivo surgió la cláusula Calvo, que es ahora, te voy a vender dentro de las franjas que no están prohibidas, pero tú te comprometes a firmar que renuncias a pedir la protección de tu gobierno extranjero y que te consideras como mexicano por lo que hace a esos bienes, y que si tienes un problema con esos bienes, los vas a resolver en los tribunales de la República y no vas a ir a pedir ayuda a tu gobierno extranjero. Bienes mostrencos, creo que ya lo había platicado, pero es que se nos va olvidando, ¿verdad? Pero bueno, a base de repetición, ya no tienen pretexto porque les he estado repitiendo muchas cosas. Aunque va muy rápido, pero por eso les grabo la clase para que ustedes la vuelvan a ver y vayan anotando con calmita. Bienes mostrencos se llaman así porque hay que mostrarlos. Cuando alguien se encuentra un mueble abandonado, lo tiene que presentar en la delegación. Ya les dije que nadie hace eso, no existe ni siquiera una delegación, una oficina de las delegaciones o alcaldías de objetos perdidos. En el metro sí, pero pues nadie presenta cosas de valor porque no tenemos esa cultura. Sin embargo, bueno, si la cosa fuere hallada, aquí hay un procedimiento para entregarlo y pues poder cobrar una recompensa si no aparece el dueño, se vende y se le entrega la cantidad. Nunca he visto que alguien haga esto. Pero bueno, si se trata de un objeto mueble menor, pues sí valdría la pena, pero bueno, si se llegan a encontrar alguna cosa como una obra de arte, una cuestión arqueológica, sí, pues hay que tener mucho cuidado porque ahí hay peligro. Vamos a ver más adelante el tema de los tesoros y ya les platicaré algunas experiencias que sí me ha tocado vivir con gente que se encuentra cosas que no son tan sencillas de deshacerse de ellas y que pertenecen a la nación y que más bien podrían generar un problema. También existe la clasificación de los bienes vacantes. Los bienes vacantes, a diferencia de los mostrencos, los bienes mostrencos son bienes muebles abandonados. Los bienes vacantes, por el contrario, son bienes inmuebles abandonados, que no tienen dueño cierto y conocido. Y aquí la ley establece también que el que tenga noticia de que existen bienes vacantes en el Distrito Federal o que no tienen dueño, pues que pueden denunciárselo al gobierno y que el descubridor le deberá denunciar al Ministerio Público y le darán por ahí una tercera parte del valor catastral de los bienes por haber hecho la denuncia. Tampoco es algo que se haga de muy comúnmente. Más bien, hay gente que se dedica a buscar casas o bienes vacantes que estén abandonados. Se meten y se los apropian. Buscan abogados como nosotros que se los arreglen, que busquen quiénes son los dueños y hagan todos los trámites para poderse quedar con ellos. Pero bueno, pues en teoría, si el gobierno no se entera, no pasa nada, ¿verdad? Pero pues, si tienen dueños, los dueños van a aparecer. Luego muchas veces hay personas que se mueren, ¿no? Por ejemplo, y no tienen familia, no tienen hijos, no tienen nada, y viejitos, ¿verdad? Se mueren y se quedan ahí solas las casas. Pero generalmente los vecinos saben, ¿no? Y no falta el gandalla que se mete y se hace dueño. Pocas veces o rara vez le avisan al gobierno. Y repito, hay gente incluso que se dedica
Yo trabajé un tiempo con bueno, aquí está Carito, ¿verdad? Yo trabajé con Alvarito, con mi hermano Alvarito. Le trabajábamos a un señor que se dedicaba a eso. Andaban buscando bienes inmuebles, el señor Baltasar, a lo mejor alguna vez llegaste a oír, Caro. Baltasar, trabajamos con él y él se dedicaba precisamente a buscar inmuebles, así edificios o cosas que estuvieran abandonadas, y pues nosotros como abogados buscábamos la manera de que obtuvieran esa propiedad, ¿verdad? De manera legal, porque pues finalmente para poderla vender y disponer de ella, pues había que obtener los papeles, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es todo un temazo muy interesante, pero casi nunca se aplica lo que marca la ley. Bueno, posesión. Vamos con nuestro primer derecho real. El primer derecho por excelencia es la posesión. La Constitución de la República, el artículo 16, establece que nadie podrá ser privado de sus propiedades o posesiones sino mediante juicio, seguido ante las autoridades judiciales y mediante los requisitos o formalidades que señala la ley. La posesión es un derecho que se ejerce sobre una cosa, pero a diferencia de la propiedad, fíjense ustedes, los romanos decían que la diferencia entre un jurista, entre un abogado y alguien que no es abogado, es que el abogado sabe distinguir entre la propiedad y la posesión. Son dos cosas muy similares, pero son distintas. La posesión es de hecho, la propiedad es de derecho. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sean propietarios ahorita de los teléfonos o las máquinas computadoras en las cuales están viendo ustedes la clase, pero sí estoy seguro que son poseedores. ¿Por qué? Porque ahorita la tienen en posesión, la tienen a su disposición, la están usando. Pero esa máquina puede ser de sus papás, de su hermano. Entonces ustedes en este momento tienen la posesión, acabándose la clase se la regresan a su hermano y ya dejarían de tener la posesión. Y se la regresan a su propietario y el propietario va a tener la posesión. Entonces la posesión solamente, como su nombre lo indica, es un derecho de apropiación o un derecho material o fáctico de tener una cosa al alcance de uno. Mi ropa, pues son mis posesiones, pero también son mis propiedades, porque yo la compré, porque es mía. Pero aparte de que la uso, la manejo, la puedo tocar, eso es mi posesión, pero también soy propietario. Sin embargo, hay poseedores que no son propietarios. Por ejemplo, los inquilinos. Perdón, los inquilinos, los que rentan una casa, los que rentan o nosotros que rentamos un cuarto de hotel, pues no somos dueños del cuarto de hotel. Pero durante el tiempo que dura la renta tenemos una posesión. Esa posesión se llama derivada. La posesión derivada es la que deriva de un contrato y que me da el derecho a utilizar una cosa y a tenerla en posesión por el tiempo que dura el contrato, pero no me convierte en dueño por el transcurso del tiempo, porque para convertirme en dueño tengo que tener una posesión originaria. Voy a explicar. Dice el artículo 790, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, que se puede ver, que se puede tocar, que tú te das cuenta que alguien trae un coche, pero no sabes si ese coche es de su propiedad, pero estás seguro que es de su posesión, porque lo trae manejando, ¿verdad? Con eso queda acreditada la posesión. Mas no sabemos quién sea el legítimo propietario. Puede que sea el mismo poseedor o puede que no. Bueno, dice el artículo 791, cuando en virtud de un acto jurídico, como puede ser un contrato, el propietario entrega una cosa concediéndole a otro el derecho de retenerla temporalmente. Ejemplo, el arrendamiento, el usufructo, la prenda, el depósito o cualquier otra forma donde tú entregas, cuando vas al empeño, cuando vas a empeñar tu cadena, tus aretes de oro, tu reloj, tú sigues siendo el dueño, pero le entregas al monte de piedad o a la institución de empeño, le entregas la posesión de tu alhaja para que ellos la tengan en posesión y la resguarden y la depositen como garantía del préstamo que te hicieron. Antes se llamaban contratos de prenda, ahora se llama mutuo con garantía prendaria. El mutuo, así se llama, grábenselo para siempre. El mutuo es el préstamo de dinero.
El préstamo de dinero, que es el más común de los contratos, se llama mutuo en el Código Civil, mutuo. Entonces, el mutuo es que la casa de empeño te va a prestar una cantidad de dinero con un pago de un rédito mensual, pero hay una garantía de que tú cumplas. Y si no cumples, se va a ejercitar esa garantía. La garantía es la prenda. Tú entregas un objeto que no te quieres deshacer de él, porque si no lo venderías, simplemente lo das en empeño y te dan una cantidad proporcional al valor de dicho objeto. Pero tú sigues teniendo la propiedad del objeto mientras cubras con tus cuotas y tus pagos. Y el monte de piedad tendrá la posesión. Lo mismo pasa cuando rentamos un coche. No somos dueños del coche, tenemos una posesión en virtud de un contrato o un acto jurídico mediante el cual el dueño de ese coche, la empresa dueña, nos lo da en posesión por un tiempo para poder usarlo, disfrutarlo, como si fuésemos los dueños, pero simplemente sin serlo. Bueno, hay dos tipos de posesiones, la posesión originaria y la posesión derivada. Si quieren anotar esto, es necesario. La posesión originaria es la que se adquiere a título de dueño. Posesión originaria, la que se adquiere a título de dueño. Y posesión derivada, la que se adquiere a título de algún contrato. Por ejemplo, decíamos arrendamiento, usufructo, préstamo, depósito. Entonces la posesión originaria tiene el ánimo de dueño. Si yo compro un coche, pues me van a entregar la propiedad del coche más la posesión originaria, porque la posesión originaria es en concepto de dueño. ¿Qué quiere decir concepto de dueño? Que tú en tu mente sabes que es tu objeto, que es tuyo, que tienes ese concepto. Los conceptos los creamos en la mente. Nuestra idea legalmente preconstituida es que somos propietarios de esa cosa. Sin embargo, si nosotros rentamos una casa, pues sabemos que no somos dueños. Y en nuestra mente y nuestro concepto es de inquilino, o a lo mejor usufructuario, o hay un contrato que se llama contrato de uso o habitación. A lo mejor soy habituario. Ya más adelante vamos a ver qué es la habitación. O comodatario, a diferencia del arrendamiento. Y entonces en mi mente yo tengo un concepto de no dueño, porque soy un poseedor derivado. Sin embargo, sí está protegido mi derecho. Mi derecho de posesión está protegido. Mientras dure yo pagando la renta, mientras dure mi alquiler, nadie se puede meter a mi cuarto. No me pueden sacar de la casa ni del inmueble, no me pueden quitar la cosa que me estoy rentando. Porque si lo hacen, eso se llama despojo. Oiga, pero si yo soy el dueño, de todos modos, aunque seas el dueño. ¿Por qué? Pues por las siguientes razones. Ya estamos entrando prácticamente en práctica. Pongan mucho cuidado porque esto me estoy yendo muy rápido, pero es la base de todo el derecho. Dice el artículo 17 constitucional. Permítanme un segundo. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. De tal manera que si tú tienes el derecho de posesión, ese es un derecho que la ley protege. El artículo 16 dice que no puedes ser molestado, ni en tus posesiones, ni en tus propiedades, ni en tu familia, ni en tu domicilio. Entonces la posesión se protege. Y eso no te la pueden quitar a la fuerza. Si tú rentas un departamento y no quieres pagar la renta, el dueño no te puede ir a sacar a la fuerza, porque entonces estaría cometiendo violando el artículo 17 que dice que nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Tiene que demandar para que te saquen, porque tú ya tienes un derecho de posesión. Para eso se necesitan los tribunales. Para que un juez declare que ese inquilino que tiene la posesión no te ha pagado la renta, que tú eres el dueño y que te devuelvan tu departamento, o tu cosa, o tu coche, o lo que sea. Pero no lo puedes hacer por ti mismo, aunque seas el dueño. ¿Por qué? Porque hay un derecho de posesión que deriva de un contrato. Por eso cuando alguien se mete a un terreno, lleva las de ganar. Porque aunque se haya metido, invadido o lo que sea, ya cuando está allá adentro ya no lo puedes sacar si no es con una orden judicial. Por eso nunca debes de dejar los terrenos, recomiéndenle a sus clientes y ustedes también, casas, terrenos, nunca los dejen solos.
porque la gente se mete y después para sacarlos es un lío. Gracias a eso tenemos trabajo nosotros. Por eso, aunque se metan los inquilinos con una renta barata o aunque le hagas un comodato, es decir, que la persona viva gratis, pero con un contrato. Y con ese contrato tú lo puedes sacar porque sabes que está como inquilino, como comodatario. Pero cuando alguien se te mete ahí a la fuerza, es un lío, porque no hay ni contrato ni hay nada que le demandas. Tienes que hacer una serie de trámites. Y bueno, hay gente mañosa que se dedica a robarse así los inmuebles, ¿no? Que no son propiedad de ellos. Por eso siempre es importante no tener los terrenos vacíos, las casas solas, porque eso es un gran riesgo. Y más hoy día que pues hay grupos de políticos que se dedican a buscar ese tipo de bienes pues, para meterse y apropiarse. ¿No? Y pues, llevar un juicio para sacar a alguien de un inmueble pues es bastante caro. Por ese motivo, entonces, la posesión es protegida en primera instancia. Pero también, pero mejor que la posesión es la propiedad, desde luego. El único que le puede quitar la posesión a una persona, ¿quién es? El propietario. Porque el propietario tiene el mejor derecho para ser poseedor. Pero imagínense ustedes que me encuentro una cosa o un inmueble que no tiene propietario, con el simple hecho de meterme ya la hice. Tengo un amigo, Gaby lo conoce, que se llama Calderón, Jorge Calderón. Este amigo vive en una casa, pero no es el dueño, ni el heredero, ni nada, ahí en la colonia Condesa. Pero nadie los puede sacar porque tienen un derecho de posesión. Y como no, esa casa quedó intestada, nunca la pudieron regularizar. No hay un dueño cierto que pueda llegar y decir, a ver, señores, yo soy el dueño, se me van para afuera. No hay, no lo pudieron arreglar. Y entonces con la simple posesión, pues nadie los puede sacar hasta que no aparezca un dueño. Claro, claro que no pueden vender, no pueden hipotecar, no pueden hacer nada, pero el derecho de posesión que tienen de vivir ahí no se los puede quitar, ni siquiera el vecino con el cual se están disputando esa propiedad, porque ese vecino no ha podido arreglar tampoco el tema de la propiedad. Entonces siempre es mejor tener la posesión. Cuando se compra una casa, lo ideal es que de inmediato te den la posesión, para que tú te des cuenta que realmente y ya puedas ejercer los actos de dominio, cambiar chapas y todo lo necesario, pues para ver que realmente pues, la casa, además de que jurídicamente está limpia, pues también está vacía. ¿No? Hay muchos fraudes de gente que vende casas y te lleva en un coche y te dice, mira, esta es la que te voy a vender. Vale 10, 5 millones, 3 millones. La gente paga el dinero y resulta que la casa ni siquiera era de ellos. Por eso ven ustedes que hay casas que dicen, esta casa no se vende, tenga cuidado con los defraudadores. O esta casa está en pleito. Porque hay gente tan mañosa que te la vende por fuera y ni siquiera son dueños. O te dicen, vamos a construir un edificio y no lo construyen y se roban el dinero. Así le pasó a un familiar mío, que compró su casa y dio el dinero y el fraccionamiento nunca se construyó y nada más le robaron el dinero. Por eso más vale dando y dando. Bueno, dice el artículo 792 que si alguien es despojado, porque quien despoja de la posesión comete el delito de despojo. En caso de despojo, el poseedor originario goza del derecho de ser restituido, independientemente de que sea el dueño o no. Van a tener muchos asuntos de gente ignorante que tienen propiedades y las rentan. Y como son dueños de esos inmuebles, se les hace fácil y dicen, yo soy el dueño, si no me pagó la renta, voy y lo lanzo. Eso es delito. O le corto el agua, o le corto la luz, o le cambio las chapas. Eso es delito, aunque seas el dueño. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Porque la posesión es un derecho. Y ese derecho que tú le generaste a esa persona, solamente lo puede suspender un juez con una orden judicial. Para eso los abogados tenemos que demandar para que un juez ordene que a esa persona le quiten la posesión y la saquen por la fuerza. Es el único que puede sacarlo por la fuerza, una orden judicial o voluntariamente. Pues la persona termina el contrato y se va, pues se acabó, no hay problema, ¿va? Muchas veces ocurre así, pero cuando no se quieren salir por la buena, pues hay que sacarlos por la mala. Y para eso hay que meter demandas y eso es de lo que vivimos nosotros. Bueno, solo se pueden poseer cosas que están en el comercio, desde luego. Yo no puedo decir que soy poseedor del ángel de la independencia, ¿verdad?
porque eso es un bien público y eso no puede generar un derecho de posesión, porque soy poseedor del circuito interior o del viaducto, ¿verdad? También hay cosas que pertenecen a varias personas, como en el caso que les decía yo de la casa de la Colonia Condesa, donde vive mi amigo, y tiene dos familias que viven ahí. Es una sola casa, pero la dividieron en dos, la cerraron con ladrillos, y esa casa no está dividida, pero todas las personas que están ahí ejercen actos posesorios porque allí duermen, ahí tienen su domicilio. La posesión le da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales a aquel lugar. Es decir, si tú traes una cosa en posesión, la ley presume que tú eres el propietario. Quien diga lo contrario lo tiene que demostrar. Por eso, ante todo, se protege la posesión. Si tú le dices a un policía, me acaban de quitar mi coche, me acaban de quitar mis lentes, mi carro, mi celular, mi cartera, nunca te va a decir, oye, pues acredítame que eres el dueño, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio se protege la posesión. Incluso puede haber problemas si a ti te roban, y aquí lo prevé la ley, ¿no? Ah, pues aquí está, miren, el artículo 799. Primero vamos con el 798, que es muy importante. Si yo tengo la posesión de una cosa, me presumo dueño. Entonces yo presumo que ustedes, y la ley presume, que ustedes son dueños de su celular o de su máquina con la que están viendo ahorita. Ahora, si alguien dice tener un mejor derecho, pues tendrá que demostrarlo en un juicio, ¿verdad? Ahora también hay poseedores de buena fe y poseedores de mala fe. Un poseedor de buena fe, pues es alguien que, pues de alguna manera lo pidió prestado, lo rentó, está bajo un contrato, o a lo mejor lo compró. Pero un poseedor de mala fe, pues alguien que se lo roba, que de alguna manera ilícita se apropia de eso y su intención pues no es legítima, pero lo tiene en posesión. Finalmente un ratero que te roba un teléfono, pues adquiere la posesión de ese teléfono de mala fe a través de un delito que es el robo. Dice el artículo 799, el poseedor de una cosa mueble perdida o robada no podrá recuperarla de un tercero de buena fe. Si yo me encuentro en el mercado que están vendiendo pues mi objeto que me robaron, pues tendría yo que acreditar que ese comerciante me lo robó. Pero si ese comerciante no me lo robó, pues yo no puedo recuperarla, a menos que acredite que esa persona me lo robó para poder acreditar mi derecho de posesión sobre ese objeto. O en su caso, por investigar quién fue el que le vendió a ese comerciante. Por eso en el Monte de Piedad, pues muchas veces hay personas que llegan a encontrarse objetos robados y cosas así, pero hay contratos que respaldan esa situación. Dice el artículo, el poseedor de una cosa mueble, perdida o robada, no podrá recuperarla de un tercero de buena fe. ¿Qué es un tercero de buena fe? Pues una persona que la adquiere de buena fe. Por ejemplo, a mí alguien llega y me dice, oye, pues te vendo mi celular o mi reloj. Pues a veces que la gente, o te vende una pantalla, ¿no? Y la gente no tiene los papeles ya, pero tú dices, bueno, pues la tiene en su casa, me la va a vender, tú no crees que va a ser robado, que hay algún problema, ¿no? Y si después aparece que resulta que hay un dueño ahí, bueno, para no hacerles el cuento largo, se tendrán que ir a pleito o a juicio. Nosotros en las clases siempre ponemos ejemplos como el reloj, la tele, pero también aplica a coches, aviones, barcos, edificios. También hay derecho de posesión sobre todo eso, ¿no? La idea es que son las mismas reglas, no importa el costo ni el tamaño del bien, las reglas son las mismas. La posesión de un inmueble hace presumir también que se poseen los muebles que están adentro. Todo poseedor debe ser mantenido y restituido en la posesión contra aquellos que no tengan un mejor derecho. Existe una acción precisamente que es la acción posesoria. La acción posesoria lo que busca es proteger la posesión por encima de la propiedad. La posesión puede estar fundada en un título, por ejemplo, en las escrituras de una casa, pues ahí en esas escrituras, además de que se acredita que yo soy el propietario, pues también, si yo tengo la casa en uso, yo soy el poseedor, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene el mejor derecho para poseer? Eso sí, el propietario. Siempre el propietario de una cosa, y más de un inmueble que está inscrito en el registro público de la propiedad, es el que tendrá en primer lugar el derecho de posesión. Y por eso cuando una persona no tiene la posesión de una cosa y es el propietario y quiere recuperar esa cosa, sobre todo inmueble, va a ejercitar una acción que se llama reivindicatio. Bueno, así se llamaba en latín, hoy se llama reivindicación.
Regresar la cosa, acuérdense, res cosa. Reivindicatio es regresar o vindicar, reivindicar la cosa, res cosa. Esa acción se ejercita ante el juzgado, se le demuestra al juez que soy propietario de ese objeto, que no lo tengo, que alguien se metió, me lo quitó, y entonces el juez va a ordenar, después de un juicio, que me restituya la posesión. Y le va a dar 5 días a la persona que está ahí para que se salga. Y si no se sale, pues les van a ordenar que se salga. Vamos para ver un ejemplo. Me acordé que tengo un ejemplo por aquí de una reivindicación en un video. Ahí voy, ¿eh? Pues estas son las cosas a las que a veces se van a enfrentar si se dedican a los litigios de la materia civil. Hay mucha chamba en inmuebles. Esto acaba de pasar ahí en la colonia Cuauhtémoc, por ahí por el metro Cuauhtémoc. Mañana se realiza un desalojo en un inmueble en la colonia Juárez. Saludo a Itzel Cruz. Hay chilazos. Eso están pasando ahorita. Hay golpes. ¿Qué pasa, Itzel? Gracias, Esteban. Un desalojo en Turín y Versalles, en la colonia Juárez. Estamos observando lo que está ocurriendo. Han ocurrido ya varias riñas. Se están golpeando con algunos palos, con algunos martillos, y también están aventando los electrodomésticos. Toda esta gente se mete a los edificios, a las vecindades, ya no pagan renta, pero tienen la posesión y entonces los dueños les inician juicios y cuando se ganan los juicios, pues hay que irlos a lanzar, a cumplir la orden judicial y ahí se pone feo, feo. Están golpeando, hay varios niños entre las personas desalojadas, varias mujeres y mascotas. Este desalojo se realizó aproximadamente a las 7 de la mañana. Yo en mi vida jurídica debe haber hecho como unos 20 desalojos y sí, es duro y es peligroso. Peligroso porque la gente no tan fácil se sale y te entrega. Se defienden como gato boca arriba. Podemos observar los electrodomésticos, los muebles, la ropa de la gente. Sin embargo, estas personas que llegaron a desalojar comenzaron a venir. Obvio, ya traen los policías, llegan los abogados, llegan los actuarios del juzgado, el actuario, ya traen órdenes de lanzamiento, las personas ya perdieron todas las instancias legales, pero la gente se sigue resistiendo a ejecutar la sentencia. Lo ideal sería que se salieran, pero no, casi nunca se salen por la buena, hay que sacarlos mediante estos lanzamientos. Las pertenencias en esta zona. La policía capitalina, son aproximadamente 20 elementos los que están atrás de mí. No han intervenido en esta riña que se está registrando. Lo grave de esto, Esteban, es que los palos han lesionado ya varias personas, les han abierto la cabeza. Tenemos a varias personas con lesiones considerables y la policía no intervino. La policía se encuentra en la esquina de Turín y Versalles. Únicamente han intentado resguardar a algunos pequeños que se encontraban justo en la zona de la riña, del enfrentamiento. ¿Y a qué se debe la riña, Itzel? O sea, yo me imagino, obviamente es por el desalojo, pero al no intervenir la policía quiere decir que hay humanos. ¿Quiénes son? Indígenas que estamos habitando este predio. Ellos llegaron a desalojarnos, pero llegaron agresivos, golpeando a mujeres, niños, incluso nos estuvieron robando dinero y cosas personales que teníamos. Por eso es la agresividad de la gente, porque llegaron golpeándonos. ¿Estaban dormidos ustedes? Estábamos dormidos, llegaron a las 6 de la mañana a golpear la puerta, a golpear mujeres y niños y a robarnos. ¿Por qué los están golpeando, compadre? Pues por el simple hecho de estar habitando. Por estar habitando cosas que no son nuestras. Es que la gente se siente con derecho, ¿no? Y entonces se inventan, ¿no? Inventan, nos robaron, nos pegaron. Pues sí, porque no hay otra forma que se salgan, ¿no? Hay que sacarlos por la fuerza. Un espacio que nosotros necesitamos y ellos... Pues sí, pero ellos lo necesitarán, pero hay alguien que es propietario, ¿no? Entendemos que vienen a hacer su trabajo, pero que lo hagan bien.
no lleguen golpeando a mujeres y robándonos a los más pobres, ¿no? Es decir, violencia, se registró violencia durante el a una mujer. Exactamente, y llegan violentando y cómo no quiere que uno reaccione de la misma forma. Bueno, a los que son nuevos abogados, pues es lo que les espera, ¿eh? Los lanzamientos son muy rudos. Hay que irse de tenis, no se vayan a ir de tacones las chicas, ni se vayan a ir al salón de belleza. Disfrácense de lo que puedan, porque a la hora de los golpes, pues ha habido gente que está perdido la vida ahí porque se hacen los balazos y cosas. Entonces, pues muchos se van al civil, ¿no? Pero porque el penal dicen que es peligroso, pero también el civil es peligroso. Cuando son lanzamientos en largos. Y desgraciadamente tienen uno que ir, porque pues es el trabajo de uno como abogado. La gente solita no cumple, hay que hacerla cumplir mediante la fuerza, ¿no? El derecho ya ven que se ejecuta por la fuerza. Miren este otro ejemplo de un lanzamiento, pero ya este es de un inmueble desde la parte de adentro. Por eso yo le estoy suplicando, por favor, que me dé ese derecho, como mi abogado legal. Es lo único que estoy pidiendo, señor abogado. Ya lo sé, pero yo tengo derecho de tener una... Usted ya hizo valer su derecho de todo lo que usted me manifiesta. Aquí grábelo, por favor. Y este de allá arriba, por favor. Ahí está el expediente judicial. Ese es el expediente judicial. Este señor es el actuario o notificador. Los actuarios o notificadores de los juzgados son aquellos que hacen cumplir las determinaciones del juez afuera del juzgado. Ya hubo un juicio, es lo que está explicando el actuario. Ya lo perdieron, se ordena el lanzamiento, pero la gente no se quiere salir y hay que irlos a sacar con la fuerza. Por eso el derecho es coactivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos los órdenes jurídicos? La religión, la moral y las buenas costumbres no tienen la característica de coercitividad que sí tiene el derecho. Y estoy dando cumplimiento a mi mandato. Por eso, pero el pleito no es conmigo, es con el señor Alejandro Jara. La situación no es conmigo, es con el señor Alejandro Jara. Yo ya estoy divorciada. Aquí ya hizo valer sus derechos. No estoy amenazada. El actuario me permitió. El actuario me lo permitió. Sí, déjala. No estoy haciendo nada, lo único que estoy pidiendo es que me den mi derecho como esposa. Yo ya estoy divorciada. Ya estoy divorciada. Aquí está el escrito que usted presentó. Por eso, mi señor, yo estoy divorciada, yo tengo derecho. Y lo único que le estoy pidiendo es que por favor me permita hablar con él. Así es. Mire, vengo de un juzgado. Soy el secretario general de soy licenciado Francisco Bermúdez. Tengo un expediente donde lo demandó va a escribir. Yo no entiendo. Lo que no entiendo es que usted no pide que entre el abogado. A mí me puede comentar cosas, pero con el abogado es con quien tiene que hablar todos los puntos. Mi mandato es que ya tiene en busca del jefe, lamentablemente. Ahora, la señora dijo que el abogado iba a tener una parte. Lo que pasa es que los abogados de la persona que perdió, pues van engañando a la gente, ¿verdad? Le van diciendo, no, pues vamos ganando, y cuando pierden, pues ya no les avisan. Ya no les avisan, es mejor decirles, ¿sabe qué? Pues ya perdimos, se tiene que salir o la van a lanzar. Siempre la gente dice, van a venir mis abogados, ahorita van, y no, nunca llegan. Pero sí hay que hacer el lanzamiento rápido porque pues luego la gente se empieza a juntar y se hace un escándalo, y si se meten, luego ya no se puede hacer el lanzamiento. Y todo esto cuesta mucho dinero, todo esto lo tiene que pagar el cliente. Los policías no van gratis, hay que darles dinero, hay que darles mordida. El actuario también, hay que preparar muchas cosas para hacer un lanzamiento. Un día antes hay que revisar que no haya amparos. Total que un lanzamiento de una casa así como esta te viene saliendo de puros gastos, entre policías, actuario, cargadores, porque ni modo que tú saques los muebles, tienes que llevar gente especialista que de inmediato saque todo, porque los muebles no te los puedes quedar, son de las gentes. Por ejemplo, ahí si se fijan, pues hay cosas que no se van a poder quitar. Ese ropero que está ahí, pues ya está empotrado, eso se va a quedar ahí. Si ellos pusieron ese ropero, pues ni modo, ya lo perdieron, porque ya se formó parte del inmueble por vía de accesión. Una forma de adquirir la propiedad, pues es la accesión.
La típica pregunta que sale en los memes y que les van a hacer es, si construyo en la casa de mi suegro, ¿soy dueño del terreno? No. El dueño del terreno es dueño de la construcción, de tal manera que si construyes en una casa ajena, pierdes lo construido. No hay derecho de superficie como en el derecho romano. En el derecho romano sí había derecho de superficie. Tú podías ser el dueño de la construcción y otra persona el dueño del terreno. Ahora no. Todo lo que se adhiere a un terreno de manera indisoluble, como es una construcción, pues pasa a formar parte del mismo. De tal manera que si tú invades un terreno y construyes un edificio y resulta que te ganan el terreno, pues te quitan con todo y el edificio. Porque por haber construido de mala fe, pierdes lo que hayas construido. Y así lo dicen los artículos que estamos leyendo. Ahí está todo en la ley. Amparo, suspende mi diligencia. Ya le pregunté al señor, ¿trae el amparo? Me dice que no. ¿Qué caso tiene que yo? Está mi abogado. El abogado es responsable de todo esto. Si usted trae un amparo, muéstremelo, por favor, pídale el documento y yo les interrumpo mi diligencia. Si no es así, no puedo hacer nada. Pídale que salga un documento que interrumpa la diligencia. Aquí estoy a punto de interrumpir. Si usted me dice, aquí está un documento que dice que interrumpa la diligencia, con mucho gusto le interrumpo. Pero si no, no puedo hacer nada. Lo que no ¿por qué no permite el abogado que ya entra? ¿Por qué? Es una legal. Pues sí, ya hay una orden judicial, ya no hay amparos, ya no hay nada, pero pues la gente se aferra, ¿no? Se aferra y pues como no saben, los engañan, pues ahí están tratando de luchar. La señora dice es que no me llamaron a juicio, pues claro que sí, porque no puede llegar la policía y un actuario de manera arbitraria. Ya llevan una orden, incluso ahorita los celulares y todo, pues como pueden ver ya se graban. Entonces si se hace abuso de poder o se hace una cosa indebida, pues ahí habría un delito si no fueran con una orden. Aquí dice que me constituya yo en el domicilio, en busca del señor Héctor Alejandro Zaragoza. Sí. Pero, dice la Constitución, nadie puede ser molestado en sus propiedades y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de una autoridad. Aquí está, competente. Y eso es lo que trae el actuario. Él trae un escrito ya, una sentencia de un juez, que es la autoridad competente, fundada y motivada en un procedimiento. Ya ganó, ya no hay nada que hacer, entonces lo único que queda es ejecutar la sentencia por la fuerza. Aquí busca a su abogado, y que su abogado esté presente. No es una audiencia, es una diligencia, es una ejecución. Su abogado sabe que ya salió publicado un auto el día 11 de junio, y este auto ordena que se haga el lanzamiento. Ya se sobresiguió un amparo. Déjame que esté bien. Mire, su abogado presentó un amparo desde el 2009, dice que necesita la esposa, y trae la pura demanda en la policía de la resolución. Mire. Y en mayo, el 27 de mayo de 2013, se da la resolución, dice que se queda sin efecto. Y llega al juzgado todavía el día 3 de junio. El 3 de junio se dicta el auto, el 11 de junio, y damos oficio para seguridad pública con varios días de anticipación. Y su abogado no los... Esos son los expedientes que llevamos, ¿verdad? Bueno, aquí hay abogados, pero también hay quienes están empezando. Esos son todos los trámites que están en los expedientes. Ya cuando se llega a una sentencia, pues ya se le pide la orden al juez para el lanzamiento y el juez comisiona al secretario actuario para que haga la diligencia. En ese momento, ¿qué caso tiene que esté alguien aquí extraño para decir cosas que tiene acá? Pero no es extraño, abogado. Es mi apoderado legal. No es extraño. Sí me va entendiendo. Sí, lo va entendiendo. Entonces el abogado, ¿qué le va a decir a usted? Señor Jara, necesito que su abogado me diga las situaciones que las tengo. Ya le di a su esposa una copia de receta. Él me dio autorización, pero nada más a él, a los demás dos. Los que quieras. Cualquier regulación, mire, le entregué ahorita a su esposa esta documentación. ¿Sí? Lo que le platiqué ahorita con el... Ya dijo que sí. Es el 11 de Él dijo que sí puede tomar los PPR. El señor Antonio al señor... No, él no lo estoy tomando. 11 de junio. Y pues entre comillas, esta es una casa más o menos decente, ¿no? Es gente más o menos tranquila. Pero imagínate ir a lanzar una vecindad, se pueden hasta matar, ¿no? Entonces es peligroso. Los demás no nada más a En él. 2013. Y lo tienes que hacer a la primera, porque si no lo haces,
pues después ya van a estar esperándote ahí con armas o lo que sea. O sea, tiene que ser rápido, en caliente, y no dejarlos ni pensar porque le empiezan a hablar a la familia y llega el tío, llega el familiar que es político y se hace un relajo, ¿no? Entonces tiene que ser rápido. Por eso casi siempre les cae uno en la mañana, los agarra dormidos para que no sepan. 26 de junio del 2007 y 26 de junio del 2004. O sea, ¿para qué quiere usted que salga a platicar con alguien extraño a esto? No, no estoy pidiendo que salga, que él entre, que porque no tenga que atender a mí. Una vez que termine mi diligencia, con gusto voy a hacer. Por decir lo que quieras, pero lo voy a hacer cuando haya terminado. Porque la diligencia no está. Si usted trae un documento que interrumpa mi diligencia, me dice, pero si no, no puedo hacer. Entonces, ya están ahorita para terminar. Su abogado presentará los escritos que quiera. Sí. Su esposa le decía ahí también que ya presentó escritos. Rosa María Alvarado Rosado, ya le pregunté si es firma, dice que sí. Ya intervino el beneficio. Sus derechos. Cuando yo estudié, no existían los videos ni las cámaras. Rara vez podíamos ver esto hasta que lo vivíamos. Y cuando lo vivíamos, pues sí nos espantábamos. Las primeras veces nos daba tristeza. Es triste, ¿verdad? Porque luego hay niños, hay señoras grandes. Pero ni modo es nuestro trabajo y para eso estudiamos. Pero ahora ya por lo menos ya ustedes pueden ver cuando les toque algo así, pues algo que se van a enfrentar. Pero mi derecho yo ya estoy divorciada del señor Jara y a mí me corresponde el 50% de esta casa. Porque, pero escúcheme. Entonces, ya igual es su derecho a decidir. Todo lo que me quiera decir, yo estoy por escrito. Y el abogado ya lo representa hasta que ya no hay más que hacer. O sea, este es el fin, lo último. Ya me entienden. No es que yo sea terco, no, yo tengo que cumplir el mandado. Mi cual me dice, ve al domicilio, el domicilio es del señor Héctor Alejandro Jara, salió su esposa y ya presentó actuaciones y tiene el de diligencia. No tienen algún documento que interrumpa, continúen. Si el abogado quiere hacer algo, lo puede hacer por escrito. Alex, va a checarlo de la cámara, por favor. Si yo le dijera, Se lo digo a la todo se hace en el juzgado, se hace por escrito. Y quien determina es el juez, el señor secretario. Yo soy secretario actual, ejecutivo. Si no acuerdo en este momento. Si viene el señor ahorita, oiga, que tengo un escrito. Oiga, que el escrito dice. Por eso es que... Bueno, mientras el actor está ahí platicando, pues como oyen los trancazos y todo, pues los cargadores están sacando todo, ¿verdad? Ahí es rapidito, hay que sacar todo y tiene que ser gente que tenga experiencia en vaciar rápido todo. La posesión es mejor cuando está inscrita en un título y este título es una escritura de propiedad, que además de amparar la posesión, ampara la propiedad de un inmueble y que además se inscribe en el registro público de la propiedad, que es el registro civil de los bienes inmuebles. Bueno, luego, para recuperar la posesión, para recuperar la propiedad se ejercita la reivindicación. Para recuperar la posesión se ejercita un interdicto, así se llama. Una acción que se llama interdicto de recuperar la posesión. No necesitas ser el dueño, simplemente con que acredites que eres el poseedor y que te la quitaron por la fuerza, que te perturbaron o despojaron, como dice el artículo 805, metes una demanda para que te restituyan en tu posesión hasta que salga pues el que te acredite un mejor derecho para poseer. Bueno, siempre se presume la posesión de buena fe. Quien manifieste que tú la adquiriste de mala fe, pues tendrá que demostrarlo. Cuando tienes una posesión de buena fe, tienes derecho a los frutos, a los gastos y a las mejoras voluntarias. Cuando aparezca el propietario y lo recuperes, te tendrá que abonar todos esos gastos. Bueno, todo esto, por favor, léanlo ustedes, porque ya será cosa de que cuando les caiga un asunto, pues ustedes tendrán que aplicar estos artículos de la posesión. A grandes rasgos, lo más importante es que ustedes sepan qué es la posesión, qué tipos de posesiones hay. Ya vimos originaria, derivada. Ya nada más les menciono esto que también es importante. La posesión se distingue de la detentación, porque la posesión tiene dos elementos, el corpus y el animus, y esto viene desde Roma. El corpus es el objeto mismo. Ustedes lo que tienen ahí a su alcance, tóquenlo, agárrenlo, eso es posesión, ese es el corpus. Pero además, la intención de que ustedes son los dueños.
porque eso se ve cuando ustedes lo usan, lo procuran, lo tienen, entonces esa es posesión. Pero si yo, por ejemplo, ahorita llego y le siembro a alguien un objeto en su bolsa, eso no es posesión, eso es una detentación. ¿Qué es lo que hacen los policías a veces cuando quieren acusar a la gente de posesión de drogas, ¿no? Miren, aquí no hay posesión. Para que si te llaman para que no tengo familiares aquí, no tengo familiares aquí y me están faltando el respeto. Miren cómo me tienen agarrada, me tienen agarrada y estoy ahorita cuando ni siquiera hice absolutamente nada. ¿Cómo no? No. Estaba drogando con tu pareja. ¿Qué cosa? Estaba drogando con tu pareja. ¿Sabes qué? La van a acusar de posesión de droga, ¿verdad? Así se llama el delito, posesión de droga. La pregunta ¿es poseedora? Bueno, miren bien el video. No tengo familiares aquí, no tengo familiares aquí y me están faltando el respeto. Miren cómo me tienen agarrada, me tienen agarrada y oye, cuando ni siquiera hice absolutamente nada. ¿Cómo no? No. Estaba drogando con tu pareja. Como pueden ver, entonces, no hay una posesión, es una detentación simple, que incluso lo que le llaman, ¿verdad? Se la sembraron, entonces ella no es poseedora de droga. Cuando tú demuestras con ese video que la policía se la sembró, ya no se puede tipificar la posesión. La posesión requiere, ella sí tiene el corpus porque ya se lo metió, el objeto ya se lo metió, pero no tiene el ánimos porque ella no lo traía, se lo sembraron. Entonces es importante también distinguir esos dos elementos que los romanos distinguían, valga la redundancia desde Roma, el corpus y el ánimo. Hace poquito en Playa del Carmen sacamos un asunto así porque unos muchachos estuvieron en el coche con otra persona, con un joven que les dio un ride, y en el coche traían armas, pero los que se subieron a pedir el ride solamente eran compañeros del de la escuela y no sabían que él traía armas. Y a todos se los llevaron presos por posesión de armas. Entonces nada más hubo que demostrar que eran compañeros de la escuela y que ellos solamente pidieron un ride. Se presentaron testigos, las boletas de la escuela y todo, pues para poder sacar por lo menos a los que no tenían nada que ver, que solamente habían pedido un aventón, demostrando que no eran poseedores de las armas. Pero mientras son peras o manzanas, sí se aventaron un rato ahí adentro. Bueno, la posesión pacífica se adquiere sin violencia, la posesión puede ser también mediante violencia o actos de despojo, que sería una posesión de mala fe, y la posesión se pierde por abandono, por destrucción, por orden judicial, por despojo si alguien te quita la cosa, porque el dueño te la quite o porque te la expropie el gobierno por causa de utilidad pública. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la posesión? El derecho real, uno de los primeros derechos reales que vamos a ver. ¿No? Bueno, nos vemos. A ver si mañana no creo porque tengo un evento en la tarde, pero el miércoles, nos vemos el miércoles, jueves, para reponer nuestras clases. El miércoles estaremos con procesal civil y ya el jueves, si nos da tiempo, pues, continuamos con propiedad. A ver si vemos el miércoles, pues un juicio, ¿no? Una audiencia civil para que vean todo esto ya cómo se llama en la práctica. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, descansen, gracias. Gracias, doctor. Paso Buenas noches. video mañana pasada. Gracias.